No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Ya lo habéis oído en la careta. Esto es Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy vamos a recordar que se cumplen 50 años del estreno de uno de los grandes clásicos del cine de terror. Una película que giraba en torno a un número. 47 crucifijos, los he contado. No ese es el número, es otro. Interiormente su cuerpo era normal, pero tenía una pequeña marca en la parte interior del muslo. ¿Qué es eso? 3 seises. 666. Ese sí, seguro que ya sabéis de qué película se trata. También os vamos a hablar de otro clásico, esta vez japonés, una película de samuráis de Akira Kurosawa. Dime, ¿por casualidad te interesaría matar a 40 bandidos? Bandidos, samuráis, estoy seguro también de que algunos ya saben qué película es. Charlaremos con la directora Laura García Alonso y vamos a repasar la carrera de uno de los mejores compositores de cine de las últimas décadas, James Newton Howard. Creo que cada banda sonora requiere su toque. Unas veces la mejor solución es una banda sonora electrónica, otras que sea interpretada por una orquesta. En lo personal prefiero la orquesta, es ahí donde está mi corazón. Este es el sumario, el programa de verdad comienza ahora. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este sábado se han cumplido 50 años del estreno de La Profecía, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. El 6 del 6 del 76, una fecha muy adecuada, la película tenía su estreno mundial en Londres. Nosotros vamos a aprovechar este aniversario para recordarla. La profecía gira en torno a una cita bíblica. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es el 666. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Este número tiene una explicación y representa al villano, ser maligno, monstruo o como queráis llamarlo de esta historia. Los 3 seises. El 6 es el signo del diablo. ¿Pero por qué son 3? Creemos que simboliza la diabólica trinidad. Diablo, anticristo y falso profeta. El diablo encarna como ningún otro mito la representación del mal en estado puro, y el cine le ha convertido en uno de los personajes favoritos del terror. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 60 del siglo XX cuando se empezó a desarrollar un cine satánico de carácter pretendidamente verista, que tuvo su principal manifestación en la trilogía formada por La Semilla del Diablo, El Exorcista y esta película, La Profecía. El Apocalipsis lo profetizó. No he venido aquí a escuchar un sermón. Por medio de una humana personalidad enteramente en su poder, Satanás lanzará su definitivo ataque. El auténtico valedor del proyecto fue Richard Donner, un director que hasta entonces solo había destacado en televisión. El guión iba a ser descartado en Warner. Mi agente, que andaba por allí, lo vio, lo ojeó y dijo: creo que esto sería bueno para Dick. Entonces me llamó y me dijo: te lo he enviado, por favor, léelo cuanto antes, lo van a descartar el lunes. Así que empecé a leerlo y me enganché enseguida. Casualmente, esa noche iba a cenar con Alan Ladd Jr., que era presidente de la Fox, y le dije: hazte con ese guión, es extraordinario.
El director cambió las partes del guión que menos le gustaban e intentó que su película se alejara de los tópicos del cine de terror que existían hasta entonces. Nunca he visto La Profecía como una película de terror. Creo que de haberla entendido así no la habría hecho. Para mí era un thriller de misterio y suspense. Terror o no terror, lo cierto es que casi desde su primera escena La Profecía nos sumerge en un estado de inquietud que se apoya sobre todo en el tono realista de sus imágenes. Roma, 6 de junio, 6 de la mañana. El niño ha muerto. Solo vivió unos instantes y no volvió a respirar. El niño ha muerto. Un coche lleva al embajador estadounidense Gregory Peck por las calles de Roma en dirección al hospital donde acaba de fallecer su hijo recién nacido. Un sacerdote le propone entonces adoptar a otro niño que acaba de nacer y cuya madre también ha muerto. El acuerdo se hace en secreto. Su esposa, Lee Remick, nunca sabrá que el bebé no es suyo. Aquí está tu hijo. Los años pasan, la familia vive ahora feliz en Londres, hasta que un día, en el 6º cumpleaños del niño, comienza la pesadilla. Hipnotizada tras un cruce de miradas con un extraño perro, la niñera del pequeño se suicida ante los ojos de los asistentes a la fiesta. ¡Damian, te quiero mucho! ¡Mírame, Damian! ¡Lo hago por ti! Desde ese momento el terror irá en crescendo. Un aire maligno va impregnando cada vez más el relato según vamos descubriendo las revelaciones apocalípticas y se suceden las muertes brutales de aquellos que sospechan la verdad. Ha matado una vez y volverá a hacerlo. Seguirá matando hasta apoderarse de todo lo suyo. Padre, solo con Cristo podrá vencerle. La película se benefició notablemente del talento de su principal protagonista, Gregory Peck. Charlton Heston o Dick Van Dyke habían rechazado el papel, pero Peck lo aceptó porque debía representar a un hombre atormentado por la culpa, tal y como él se sentía por entonces, ya que uno de sus hijos se había suicidado unos meses antes de comenzar el rodaje. ¿Desea hacer alguna declaración? No, ninguna. He leído un artículo sobre el suicidio. Dice que había dejado una nota. No es cierto. ¿No sabe usted si se drogaba? Por favor. Era la primera película de terror a la que se enfrentaba el actor. Siempre hay una primera vez, y es cierto que nunca había hecho una película de terror antes, aunque sí había participado en ciertas películas de suspense muy inquietantes, como El Cabo del Terror, pero nunca había hecho una propiamente de este género. También destacan en el reparto el británico David Warner y la actriz Lee Remick, que da vida a la esposa del protagonista. Tengo mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? Si te lo dijera, harías que me encerraran. Y como no, el niño que da vida a Damian, el pequeño Harvey Stephens, que solo tenía 6 años cuando rodó el film. Ese niño no es humano, señor Thor. No se equivoque. Lleva una marca. 3 6. Según la Biblia la tienen los apóstoles de Satán. Para el casting de niños, el director se basó en la escena en la que Damian se pelea con su madre porque no quiere entrar en una iglesia. Richard Donner. A cada uno de los niños que probábamos les pedía que me atacaran. Yo les provocaba y tenían que enfadarse y pelear contra mí. Y Harvey fue el más duro de todos. No era muy grande, pero yo la agarraba y él pataleaba, gritaba, me pegaba, me arañaba, todo. Era perfecto, aunque no me gustaría que fuera mi hijo. La Profecía está llena de escenas de puro terror. La muerte del sacerdote atravesado por un pararrayos en plena tormenta, el ataque de los monos en el zoológico, la escena de la decapitación, pero quizá la secuencia más lograda y espeluznante sea la del cementerio. ¿Dónde está ese cementerio? Pero señor, allí no hay nada, solo tumbas. ¿Dónde está? Lo encontrará en el mapa. Está a unos 50 kilómetros al norte de Roma. Gregory Peck y el fotógrafo que investiga el caso acuden por la noche a un viejo cementerio italiano en busca de la tumba de la madre del niño que el protagonista adoptó en secreto. Tras saltar la verja y caminar por el cementerio rodeados de una atmósfera lúgubre, encuentran 2 lápidas. Esta mujer puede ser la madre del niño que usted adoptó. ¿Pero por qué? En este sitio terrible.
Levantemos esta losa. Los hombres descubren horrorizados el esqueleto de un chacal, la auténtica madre de Damian. En la otra tumba, los restos de un bebé con el cráneo machacado. Me mataron en el momento en que nació. ¡Asesinos! Un gruñido animal corta en seco la indignación de Gregory Peck. Y entonces, una jauría de perros Rottweiler se lanza sobre los protagonistas. Los dos hombres luchan contra ellos defendiéndose como pueden e intentan huir desesperados. En realidad, los perros no eran tan salvajes como parecen, y su excitación durante el rodaje no se debía a su agresividad, sino a que entre ellos había una perra en celo. Eso era lo único que hacían, no estaban agresivos, solo intentaban copular. Si te fijas bien, se ve algunos planos de los perros con los ojos vidriosos de excitados que estaban, pero el terror lo produce el sonido, los ladridos. Los ladridos y gruñidos, unidos a la música crispada y frenética de Jerry Goldsmith, dan el tono terrorífico a la escena. La música de Jerry Goldsmith tuvo tanto que ver con el éxito de la película como el estilo visual. Y eso que al principio, cuando me dijo que quería hacer algo al estilo del canto gregoriano, con un coro vocal, dudé mucho y le dije, bueno, habrá que oír eso. El músico basó su trabajo en una serie de temas corales con textos en latín que tenían un efecto sobrecogedor al acompañar las turbadoras imágenes de la película. Lo escuchamos ya desde los títulos de crédito. Es el Ave Satani, un canto opuesto al tradicional Ave Christi. Todo lo santo tiene su contrapartida. Esa es la esencia de la tentación. Gracias a su partitura, el compositor Jerry Goldsmith ganó el único Oscar de su carrera. Durante el rodaje, el director Richard Donner recibió varias amenazas anónimas que aseguraban que el propio Satanás iba a sabotear la película. Al parecer, la cosa partió del llamado líder de la Iglesia de Satán, el famoso ocultista Anton LaVey. Oiga usted, quien no sea salvado por el Cordero será destruido por la bestia. ¿Se quiere callar? Hubo pequeños accidentes y algunos sucesos más graves. El día en que filmaban la escena del zoo, un vigilante fue atacado por los leones y falleció. También murió en accidente de circulación la novia del jefe de efectos especiales, y solo un atasco de tráfico libró al director y al productor Mace Neufeld de una muerte más que probable, ya que el restaurante donde iban a comer sufrió un atentado del grupo terrorista IRA justo a la hora en que habían quedado. Una extraña coincidencia. No tiene explicación. Gregory Peck tampoco se libró de la maldición. Un rayo alcanzó el avión donde viajaba cuando regresaba a Londres para reincorporarse al rodaje. ¿No lo encuentra raro? ¿Raro? Yo lo encuentro un poco raro. El productor Harvey Bernhard estaba convencido de que fuerzas ocultas intentaban arruinar el rodaje. Había como una aura de rechazo que nos rodeaba. Creo sinceramente que el diablo no quería que se hiciese la película. En cambio, Richard Donner piensa que todo fueron coincidencias y casualidades. Si hubiéramos hecho una comedia, recordaríamos todos los momentos ridículos y divertidos que ocurrieron durante el rodaje. En una película como La Profecía, cualquier cosa que pasaba fuera de lo habitual lo relacionábamos con el tema del film, así que teníamos muchas. La Profecía fue un gran éxito. Con un coste de producción de unos $3 millones, consiguió recaudar más de 400. Fue un gran éxito para la Fox. De hecho, con el dinero que se ganó, George Lucas pudo hacer esa pequeña película de acción que fue La Guerra de las Galaxias. Después yo hice Superman y muchas otras, así que le debo mucho a La Profecía. La película terminaba con un epílogo que se haría legendario. Durante el funeral de Gregory Peck y Lee Remick, veíamos al niño de espaldas acompañado de sus nuevos padres adoptivos, los que se encargarían de su cuidado a partir de entonces. Perdone, señor presidente. Cuando usted quiera, su coche le está esperando. Un momento. Sí, señor. En ese momento lo comprendíamos. Su nuevo padre era el presidente de los Estados Unidos. El niño se volvía y sonreía dulcemente a la cámara. El anticristo había entrado en la Casa Blanca.
Han pasado 50 años y otro rubio siniestro anda trasteando por el despacho oval. ¿Habrá que empezar a creer en las profecías apocalípticas? Gregory Peck lo veía así. Interpretar las profecías del Apocalipsis es algo muy vago, pero no obstante es una teoría posible que ese llamado anticristo naciera en el mundo de la política y que tuviera el poder para provocar, por ejemplo, un holocausto nuclear, destruyendo así a la humanidad. Personalmente soy escéptico con el tema de Satán. Creo que tanto el bien como el mal están dentro de nosotros, pero respeto a la gente que interpreta la Biblia literalmente. Bueno, dejamos el mundo tenebroso porque nos vamos ahora con algo mucho más luminoso y lúdico. Nuestro juego de las películas. Crío. ¿Qué? ¿Qué chingar? Puta de crío. ¿Quién te ha dicho eso? Se lo he oído decir al hijo de Pablo. ¿Qué es? Eso tendrás que preguntárselo a los curas. ¿A los curas? ¿Por qué? Porque lo saben todo, aunque nunca han probado casi nada. Y mucho menos chingar. O al menos eso dicen. Ala para arriba, preguntón. ¿Ha venido usted por aquí alguna vez? No, señor. George tenía razón. Los callos son diferentes de todo lo que he visto y hace más calor. No espere que refresque antes de noviembre. El termómetro bajará entonces bastante. Las moscas y los mosquitos desaparecerán. Y se podrá vivir durante 3 meses en los Cayos, excepto por los turistas. Necesito de usted, madre. Tiene que ayudarme. Quiero hacer mis votos. No me parece suficientemente preparada. Usted duda de mi vocación. Y con razón, hermana. En todos sus actos encuentro que hay algo demasiado terreno. Está usted demasiado ligada a los afectos humanos. Ya viene de Colón, bailando alegre bailón. Repica la segunda llama la coqueta chica. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Y aquí están las respuestas. La primera era una película española, Secretos del Corazón, de Moncho Armendáriz, estrenada en 1997, y en el diálogo oíamos a Carmelo Gómez con el niño Andoni Herburu, que ganó el Goya de actor revelación por aquella película. La banda sonora de Secretos del Corazón era obra de Bingen Mendizábal. La segunda película era un clásico de 1948, Cayo Largo, de John Huston, y en el diálogo oíamos a Humphrey Bogart, que acaba de llegar a un pequeño hotel de Los Cayos en Florida poco antes de que estalle una fuerte tormenta. Su música era cosa de Max Steiner. Y terminábamos con la más difícil y la que más le gusta a Nanni Moretti de las tres, Anna, una película italiana de Alberto Lattuada del año 1951. Tras el diálogo escuchábamos a Silvana Mangano cantando y bailando el bayón, antes de hacerse novicia, claro. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hablar en el programa de compositores cinematográficos, esos profesionales cuyo trabajo resulta fundamental en las películas. El próximo martes 9 de junio cumple 75 años James Newton Howard, uno de los músicos de cine más importantes de las últimas décadas, y nos ha parecido una buena ocasión para dedicarle un reportaje. James Newton Howard tiene fama de trabajar rápido y de no fallar nunca. Por eso es la opción número 1 cuando se trata de componer una banda sonora de última hora o sustituir de urgencia a otro compositor cuya partitura ha sido desechada. I've always felt that one of the things you get
Siempre he pensado que una de las cosas por las que te pagan como compositor de cine es por la capacidad de hacerlo rápidamente si es necesario. Yo no me siento incómodo con ello, porque siempre he sido muy rápido. Pero Howard es mucho más que un revulsivo de banquillo. Se trata de un compositor de enorme creatividad, con un estilo musical que se adapta a todo tipo de películas y géneros cinematográficos. Creo que tengo una habilidad que la mayoría de los buenos compositores tienen, y es la habilidad de reaccionar inmediatamente al tono y a las sensaciones que transmite en una película. Aunque aún no sepa qué nota llevará la partitura, sé al momento cómo la música encajará con esa historia. No sé cuál es el proceso, pero mientras compongo, sé perfectamente la sensación que ofrecerá esa música junto a las imágenes. Y si no lo percibo, significa que tengo un problema. James Newton Howard nació en Los Ángeles hace 75 años. Descendiente de una saga de músicos, tuvo una formación clásica, pero enseguida mostró interés por el pop y los teclados electrónicos, para disgusto de su padre, que soñaba con verle convertido en un gran concertista de piano. En este mundo tienes que hallar tu propósito, ¿no? Y eso solo es posible si uno encuentra su propia voz. En la primera mitad de los años 70 se convirtió en arreglista y músico de sesión para artistas como Diana Ross o Ringo Starr. Un día, en el año 1975, recibió una llamada de Elton John que le propuso unirse a su banda como teclista. Nunca olvidaré lo que me dijo. Aquí tienes un trabajo si te apetece. Nos vamos a Ámsterdam dentro de 4 días. Vamos a dar un concierto para 80.000 personas. Los Eagles y los Beach Boys serán nuestros teloneros. Aquí tienes el repertorio. Son 45 canciones. Tienes 3 días para aprendértelas. Y eso es lo que hice. Con Elton John no solo giraría por todo el mundo, sino que se convirtió en uno de sus músicos de confianza y arreglista de varios de sus álbumes, como Rock of the Westies. Por aquellos años fue también noviete de Barbra Streisand, pero con la que se casó al final fue con la actriz Rosanna Arquette. A ti te tienen un pedestal y a mí en sus brazos. El matrimonio apenas duró 1 año, pero Rosanna animó a Howard a interesarse por la música de cine, componiendo algunas bandas sonoras para películas en las que intervenía la actriz, por entonces, como 8 millones de maneras de morir. Sin embargo, fue la Streisand la que le dio el espaldarazo definitivo al encargarle la música de su película El Príncipe de las Mareas. No le gustan los psiquiatras, ¿verdad? ¿Por qué iban a gustarme? ¿Para qué sirven ustedes? Hacen un montón de preguntas y estoy harto de todo este rollo. Estoy harto de la atracción de mi hermana por las cuchillas de afeitar y estoy harto de los psiquiatras que no pueden hacer nada para ayudarla. El Príncipe de las Mareas significó su primera nominación al Oscar y le colocó en el mapa de la música cinematográfica. A lo largo de los años 90, James Newton Howard se convirtió en uno de los compositores más solicitados de Hollywood. Un fugitivo lleva huido 90 minutos. La velocidad media campo a través, si no está herido, es de 6 kilómetros por hora. Eso nos da un radio de 9 kilómetros. El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball. El Fugitivo es uno de sus mejores trabajos y le proporcionó una nueva nominación. El Fugitivo es la banda sonora que más me asustó. Lo primero que pensé al ver la película era que solo un hombre podía ponerle música, y no era yo, era Jerry Goldsmith. Es la banda sonora que más me ha costado de todas las que he compuesto.
habilidad de Howard para adaptarse a todo tipo de géneros le hizo brillar por igual en películas de suspense y dramas como Estallido, Un día de furia o Las dos caras de la verdad, pero también en comedias como Junior o La boda de mi mejor amigo. Tengo exactamente 4 días para deshacer una boda y robarle el novio a la chica y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Durante los años 90 formó tándem con directores como Lawrence Kasdan o Ivan Reitman, y también con Kevin Costner en su faceta de realizador, componiendo para él bandas sonoras como Wyatt Earp, El cartero o Waterworld. Dime, ¿has encontrado algo en esos 15 meses de navegación? ¿Algo como qué? El final del mundo de agua. Esa mujer que habéis enterrado ha encontrado el único final que existe. Pero la sociedad más importante de la trayectoria del músico es la que formó con el director M. Night Shyamalan. No se ven unos a otros, solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Se conocieron en 1999 con El sexto sentido y a partir de entonces Howard se convirtió en su compositor habitual. La radio dice que los ataques conocidos empezaron en las ciudades, después en los pueblos y ahora en las carreteras. Así es. Lo que sea que está pasando ataca a núcleos cada vez más pequeños. El incidente, Señales, El protegido, La joven del agua, director y músico trabajaban muy estrechamente. Knight y yo a menudo aportamos dos puntos de vista. Su punto de vista se refiere casi siempre a la ejecución de la música y es un punto de vista muy valioso. Sugiere cosas como este pasaje debería tocarse con más violencia o con más energía. Por eso creo que los dos somos responsables del resultado final. En los últimos años, no obstante, el tándem se ha roto y Shyamalan trabaja con otros músicos. De las 8 bandas sonoras que Howard ha compuesto para él, sin duda su obra maestra es El bosque. Son carnívoros y tienen garras enormes. Niños, aquellos de los que no hablamos llevan muchos años sin cruzar nuestros límites. Nosotros no entramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro valle. A principios de este siglo, James Newton Howard vino a sustituir a Alan Menken como músico habitual de la compañía Disney, componiendo varias bandas sonoras, como El planeta del tesoro, Atlantis o Dinosaurio. Pero el compositor no abandonaba otros géneros cinematográficos. Soy Michael Clayton. Llega tarde. Nos han demandado por $3.000 millones. Michael Clayton le valió una nueva nominación al Oscar. El compositor nunca ha ganado la estatuilla, pero ha conseguido hasta la fecha 8 candidaturas y una más a la mejor canción. La última banda sonora por la que ha sido nominado hasta ahora es Noticias del Gran Mundo en 2021. La adaptabilidad de Howard le ha llevado también a firmar un par de bandas sonoras a medias con Hans Zimmer. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarle. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda, señor Wayne. Howard y Zimmer compusieron juntos la banda sonora de Batman Begins y repitieron después con El Caballero Oscuro. Hans me llamó y me dijo, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y yo pensé, ¿por qué no? Somos buenos amigos, admiro su trabajo y sé que funcionará. Y funcionó.
lo largo de este siglo XXI, Howard ha compuesto numerosas bandas sonoras como Soy Leyenda, El King Kong de Peter Jackson, Collateral o Maléfica. Y sobre todo ha destacado con 2 sagas, la de Animales Fantásticos y esta otra. Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos del Hambre. Con casi 80 bandas sonoras a sus espaldas, James Newton Howard sigue en plena actividad. Me he perdido el final. Pues de momento no se ve cercano. Dentro de poco escucharemos sus últimos trabajos, una nueva entrega de la saga Los Juegos del Hambre y su regreso a la colaboración con M. Night Shyamalan en la nueva película del director, Remain. A sus casi 75 años, el compositor sigue disfrutando de su profesión y de momento no piensa dejarlo. Componer es divertido, da igual que a veces sea difícil y desesperante. Siempre encuentras la manera de disfrutar con ello y debes estar agradecido de que te paguen por componer música. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Nuestra invitada esta semana es Laura García Alonso, que acaba de estrenar su primera película como directora, titulada Corredora. La historia de una joven atleta que sufre una enfermedad mental que la obliga a alejarse de las competiciones. Laura García Alonso nos cuenta los pormenores de su primer film como realizadora y otras películas que han tratado el mundo del atletismo. Yo tengo en mi entorno un ser querido que pasó por algo similar, pero él no era deportista. El deporte vino después. O sea, primero nació la voluntad de tratar el tema, porque sí que hay muchas pelis de salud mental, pero en general echaba de menos, hacer un ejercicio de empatía en lugar de un ejercicio de rechazo, que parece que es donde caemos en el cine a la hora de representar este tipo de personajes con estas problemàtiques. Y es que el deporte nos daba era un caldo de cultivo muy interesante. Escolta'm, Cris, si hi ha algun problema vull que m'ho expliquis, d'acord? Per això estic aquí. Estic bé. Segur? Segur. Molt bé. T'espero a la pista en 5 minuts. La sessió que no has fet aquest matí la faràs aquesta tarda. Doble. Tenía como muchas ganas también de hablar de la mente y el cuerpo como un único ente. Que a veces, los separamos, pero si la cabeza no está bien, el cuerpo no está bien. Si el cuerpo no está bien, la cabeza no está bien. Es un mismo organismo. Ya sabe, mens sana in corpore sano, ¿eh? Es mejor eso que una de esas teorías psiquiátricas que nos meten, puede estar seguro. Y claro, en el deportista eso es clarísimo. Entonces, de repente, para alguien que tiene semejante control corporal, semejante control del sufrimiento, de la disciplina, del dolor, que le pase algo así, tiene que ser un revulsivo tremendo. Y luego, además, las consecuencias que esto tiene. Un deportista tiene que estar en su prime, ¿no? Tiene que estar físicamente perfecto, tiene que ser muy riguroso con sus rutinas, con sus descansos. Y de repente te dan una medicación que tiene tropecientos efectos que te afecta físicamente de una manera literal. Entonces, eso es completamente contradictorio con su profesión. D'aquí un any potser hi ha 7 ties que corren més que jo. O sigui, el que necessito és tornar a entrenar, a competir. Además de, la imagen esta de la lesión invisible, ¿no? Cuando un deportista se lesiona es un drama porque no pueden trabajar. Incluso una lesión puede acabar con la carrera de un deportista, ¿no? ¿Y entonces qué sucede cuando esa lesión es invisible, ¿no? Claro, entonces todos estos ingredientes nos hizo decantarnos por el deporte, aunque sí que es cierto que podría haber sido arquitecta, ¿sabes? Podría haber sido cualquier otra cosa también, pero el deporte eso nos daba unos ingredientes muy chulos.
La soledad corredor de fondo fue un referente clarísimo. Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo. La soledad del corredor de fondo fue piedra angular por ese final. No voy a desvelar el final de la mía, pero ese final dialoga mucho con mi final. Es una antiépica, la soledad del corredor de fondo, claramente. Sabes, creo que podríamos entrenarte para la carrera de fondo de campo a través, con la ayuda de Stacy, por supuesto. Y quién sabe, con un poco de estilo, de estrategia y esfuerzo, quizá ganes esa copa para nosotros. De tener, otro tipo de valores, como en la soledad del corredor de fondo, ¿no? De darle un poco un jódete al sistema. Hay más películas, creo que Angelina Jolie hizo también una película de atletismo. Parece que hay movimiento en las últimas posiciones. Sí, se trata de Zamperini, que adelanta al noruego Rob Hansen. Parece que se ha estado reservando. Está ganando mucho terreno. Hawker y Lehtinen llegarán primero y segundo, pero miren a Zamperini. Cuanto más me adentraba en la historia, más semejanzas encontraba entre ese universo y el mío. Además, el atletismo en concreto, que es un deporte súper humilde y muy poco relacionado con el rendimiento económico. O sea, ahí solo hay apasionados. No estoy nervioso. Me he preparado. Llevo esperando esto toda mi vida. No importa lo rápido que corran. Yo seré más rápido. No importa cuánto lo deseen. Yo lo deseo aún más. Iré a los Juegos Olímpicos, nena. Lo presiento. Voy a ganar el oro. Entonces es gente absolutamente apasionada por lo que hace, igual que los cineastas, que están dispuestos a renunciar muchísimo, igual que los cineastas. No es gente que tenga mucha capacidad económica tampoco, porque su trabajo no les da mucho dinero, igual que ciertos cineastas. Dependen mucho del logro, de la competición. Nosotros cada vez en el cine estamos más pesados con las competiciones, porque mira, en el atletismo la competición es parte del ADN, ¿no? Quien llega primero a la meta es apasionante, es un entretenimiento fantástico. Charlie Paddock, la bala californiana, el hombre más rápido del mundo. Vencedor de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes. ¿Tiempo? 10,3. Y es objetivo, ¿no? Es que Usain Bolt ha ganado porque ha llegado el primero. Pero una película cuando gana, porque gana. Porque ha habido un comité de gente que ha decidido subjetivamente que esa película era mejor que otra, pero no es una realidad matemática inmedible. Y luego también hay una cosa que me parecía muy bonita del paralelismo, que era que los deportistas están todo un año preparándose para una o dos competiciones importantes y están ahí pum, entrando para llegar listos a eso, y eso son 2 minutos de subida, 2 vueltas a la pista, si son 800istas, depende de la especialidad, ¿no? Entonces también tienen esta cosa del espectáculo. Señor Musabini, yo puedo correr rápido. Con su ayuda creo que podría correr más rápido que jamás nadie haya corrido. Quiero esa medalla olímpica. Sé que ella me está esperando, pero no puedo conseguirla solo. Y yo cuando llegaba al rodaje pensaba, ahora son mis Olimpiadas, ahora son mis 2 minutos. Ahora tengo que dar la talla, tengo que haberme entrenado bien, tengo que haber preparado bien. Tenía, muchísimas similitudes, sí. ¿Quieres una medalla de oro? Sí, claro. ¿Quieres ganarla en Berlín? Ya estoy en el desarrollo de la siguiente. Por suerte, la idea vino en la postproducción de Corredora, porque me daba mucho miedo el después. Es como, en eso también es muy parecido al deportista, ¿no? Después de las Olimpiadas tienen que haber unas depresiones terribles, porque las echaba ahí tantas horas, tanta energía y tanta pasión, que ¿qué haces con todo eso cuando se terminan las Olimpiadas, ¿no? Pues es un poco lo mismo para mí. ¿Qué iba a hacer después? ¿Qué abismo? Era un abismo. Y lo más bonito de todo es que estoy más confiada, y eso está muy bien, me siento confiada. Voy a aumentar un poquito el reto, pero con muchísimas ganas, la verdad. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo una de las grandes obras maestras del arte cinematográfico.
Uno de esos títulos que siempre aparecen en los primeros puestos de las listas de las mejores películas de la historia del cine, Los 7 Samuráis, dirigida por el japonés Akira Kurosawa en 1954. Es una película que ejerció además una gran influencia en el cine posterior y en muchos directores occidentales, desde Sam Peckinpah o Sergio Leone a otros más actuales como Tarantino o Peter Jackson. Y en especial, como ellos mismos han reconocido, influyó notablemente en esa generación que despuntó en los años 70, los Coppola, Scorsese, Spielberg o Lucas. Así lo contaba George Lucas. Mi amigo John Milius era un gran fan de Kurosawa y cada vez que se estrenaba una película suya me decía, venga, vamos a verla. La primera que vi fue Los 7 Samuráis y me dejó alucinado y pensando, esto es realmente bueno. Luego he visto otras películas suyas que también me gustan mucho, pero Los 7 Samuráis sigue siendo mi favorita. Su estilo visual es poderoso y único. Desde que comenzó a trabajar en el cine, Akira Kurosawa quería rodar una película de samuráis. ¿Eres un samurái? ¡Por supuesto! Bueno, él no, pero su familia sí provenía de una estirpe de samuráis y de niño soñaba con ser uno de ellos. Fui un joven intrépido en otro tiempo y sueñas llegar a ser un señor de la guerra. Pero antes de que tus sueños se hagan realidad, el pelo se te vuelve gris o te quedas sin él. Sin embargo, con la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses habían prohibido cualquier exaltación artística del Bushido, el código de honor de los samuráis que se asociaba al comportamiento abnegado y kamikaze que los japoneses habían mostrado durante la guerra. No obstante, los samuráis llegarán un día de estos. Y ese día llegó en 1952, con el fin de la ocupación norteamericana. Kurosawa decidió rodar entonces su película de samuráis, pero con un relato realista, lejos de la solemnidad y la teatralidad que habían tenido las películas de ese género rodadas antes de la guerra. Sus samuráis serían mucho más humanos, no guerreros imperturbables, sino tipos que sufren, pasan hambre y tienen miedo. Shichiroji, ¿cómo lograste huir? Me escondí en una zanja debajo de las plantas acuáticas. Pasaste mucho miedo, ¿eh? Sí, bastante. En un principio, Kurosawa quería hacer una película sobre un día en la vida de un samurái, terminando al anochecer cuando éste se hacía el harakiri. Sin embargo, no encontró mucha información sobre la vida cotidiana de estos guerreros. No os dais cuenta, nosotros no sabemos nada de samuráis. En cambio, durante la fase de documentación descubrió que en algunos periodos históricos de paz, cuando los samuráis no tenían que luchar a las órdenes de señores feudales, alquilaban sus servicios de protección a las aldeas campesinas a cambio de comida y alojamiento. Sabed que no sería la primera vez. En toda la región solo se había salvado una aldea, la que había contratado samuráis. A partir de ahí, Kurosawa construyó su historia, que en principio iba a llamarse Los 6 Samuráis. Cada uno de los 6 estaba basado en un samurái real del pasado. Soy Heihachi Hayashida. Manejo la espada y además sé cortar leña. Pero cuando escribieron el guión, el director y sus guionistas se dieron cuenta de que 6 guerreros sosegados y valientes necesitaban un contrapunto cómico y extravagante que animara un poco el grupo. Y entonces añadieron un nuevo personaje. ¡Soy un samurái! Sí. Tú debes ser Kikuchio. Sí, señor. De esta forma acabaron siendo los 7 samuráis. ¿Y esos círculos? Nosotros. Pero solo hay 6 y nosotros somos 7. Sí, el triángulo te representa a ti. El último. Este séptimo samurái, fanfarrón, indisciplinado e histriónico, está interpretado por Toshiro Mifune, uno de los actores más recurrentes del cine de Kurosawa. Como su personaje no estaba inspirado en un samurái real, el director le dio carta blanca para improvisar todo lo que quisiera. ¡Tranquilos! ¡No viene ningún bandido! ¡Es evidente que tenéis miedo! ¡Por favor, samuráis! ¡Por favor, samuráis! ¡Sois un atajo de inútiles! Además de Toshiro Mifune, hay en el reparto otro de los actores favoritos de Kurosawa,
Takashi Shimura, presente también en muchas de sus películas. Su personaje es la antítesis del de Mifune. Es el maestro, el líder de los samuráis, un hombre reflexivo y astuto. Me llamo Kanbei Shinada. Debo encontrar hombres con talento inmediatamente. La acción de los 7 samuráis transcurre en el Japón del siglo XVI. Los habitantes de una aldea son permanentemente asaltados por una horda de bandidos y deciden contratar samuráis para que los defiendan. Se trata de una banda de 40 bandidos. Un par de samuráis no podrían hacer nada. Sería preciso distribuir a los samuráis, uno en cada dirección y 2 o 3 con refuerzos. En total 7 samuráis. La primera parte de la película se centra en el reclutamiento de los 7 y sirve para presentar a cada uno de los guerreros. No es tan fácil encontrar 7 samuráis de confianza, y menos cuando la recompensa se reduce a 3 comidas diarias. La segunda nos muestra cómo los samuráis preparan a los campesinos para la lucha. En la guerra hay que correr, tanto en el ataque como en la defensa. Si no sabes correr, estás perdido. Y finalmente llega la batalla decisiva contra los bandidos. El próximo será el último asalto. Esperemos que llegue antes de que nos fallen las fuerzas. Los 7 samuráis es una película de aventuras que engloba tanto la acción como la emoción. Una historia del bien contra el mal, del honor y la generosidad contra la codicia y la crueldad. Nunca olvidaré vuestro sacrificio. También aborda la dialéctica entre el individuo y el colectivo. No debes buscar tu propia gloria. En la guerra, los soldados tienen que trabajar en equipo. De ahí que sea posible leer la película como un reflejo de la sociedad japonesa marcada por la derrota de la guerra, donde la unión colectiva frente a la tragedia se imponía como la única alternativa para salir adelante. Tenemos que estar siempre alerta. Cosecharemos en grupos, no individualmente. A partir de mañana, viviréis en grupos. Recordad, debéis moveros en grupo, no individualmente. El rodaje inicialmente se planteó para 3 meses y con un presupuesto estándar de los que manejaba la productora Toho. Sin embargo, Kurosawa tenía su propia idea. Mis ambiciones son algo mayores. El rodaje acabaría prolongándose durante todo un año y multiplicaría por 4 su presupuesto, convirtiéndose en la película japonesa más cara rodada hasta entonces. De entrada, Kurosawa se negó a rodar en estudio e hizo construir un pueblo entero en una zona montañosa. ¿Hay montañas alrededor de la aldea? Sí. ¿Hay campos delante de la aldea? Sí. El rodaje además estuvo lleno de imprevistos. Llovió mucho durante ese año. ¡Ah! Estoy empapado hasta los huesos. De la llovizna casi diaria pasaban al chaparrón y de ahí al granizo. También hubo problemas logísticos. No hay suficientes caballos. Los necesitaban para la batalla final y hubo que traerlos de varias zonas del país. En la productora Toho temblaban ante los gastos que iban en aumento y el rodaje que no acababa nunca. Se jugaba en la propia existencia de la compañía, ya que al mismo tiempo se estaba rodando Godzilla, otra película de gran presupuesto. ¡Basta! Hay que acabar con esta situación. Los productores llegaron a cancelar el rodaje en 2 ocasiones. Kurosawa, sin inmutarse, se fue de pesca y ordenó que todos siguieran en su puesto. Tranquilos. No me he vuelto loco, sé bien lo que hago. El director sabía que habían invertido ya demasiado dinero en la película y como había dejado para el final el rodaje de las escenas clave, no podían montar la película con el material filmado. Me parece una estrategia estupenda. Y tenía razón. Las 2 veces Toho aceptó reanudar el rodaje. En Los 7 samuráis, Kurosawa cambió el tempo lento y ceremonioso que tenían las películas de samuráis hasta entonces por el ritmo de una película de acción y aventuras americana. Visualmente, además, resultaba muy impactante. El director decía tener un truco para potenciar las imágenes. Me sigue gustando ver cine mudo y cuando hago una película, primero intento imaginarme cómo sería esa escena si fuese muda y luego elimino el diálogo innecesario. La película se benefició mucho del rodaje multicámara. Kurosawa rodaba las escenas de acción con varias cámaras a la vez, lo que permitía luego en el montaje crear un ritmo trepidante, alternando por ejemplo planos generales con primeros planos y distintas tomas de la escena sin tener que interrumpir la acción. Los actores además podían moverse con más libertad sin preocuparse de la exacta posición de una cámara. Eso se nota especialmente en la escena de la batalla final. ¡Alto! ¡Alto, he dicho!
¡Sí! ¡Ataque! En esta batalla, los samuráis y los campesinos luchan contra los bandidos bajo un aguacero torrencial, llenos de barro y fango. No contento con la generosa lluvia que caía, Kurosawa hizo traer 7 camiones cisterna para inundar aún más la aldea y el campo de batalla. Los 7 samuráis tiene una duración de 207 minutos, casi 3 horas y media, pero aquí el tópico de se pasa en un suspiro es absolutamente cierto, ya que el ritmo de la película no decae jamás. El director mexicano Arturo Ripstein contaba una anécdota al respecto. La primera vez que conseguí una cita con una chica del colegio que me gustaba, busqué la película más larga que se proyectara en los cines en ese momento, y esa era Los 7 samuráis. La llevé a verla porque la estrategia era que durante la primera hora, en algún momento, le pasaría el brazo por el hombro y según avanzara la película intentaría algo más. Pero resultó que la historia era tan fascinante que enseguida me olvidé de la chica y quedé atrapado por la película. Para el mercado norteamericano, no obstante, se cortaron 50 minutos de metraje. Los 7 samuráis fue un gran éxito en Japón, la película más taquillera de la historia del país hasta entonces, posición que mantendría en los 30 años siguientes. ¿Se les ve contentos? Sí. Son demasiado optimistas. No obstante, la productora Toho temía que por su larga duración no funcionara en el mercado internacional. Pero se equivocaron. La película ganó el León de Plata en el Festival de Venecia, fue candidata a los Oscars en 2 categorías técnicas, algo nada habitual para una película extranjera por entonces, y se convirtió en el primer gran éxito internacional de la cinematografía nipona, convirtiendo a Kurosawa en un director admirado en todo el mundo. Eres realmente grande. Además, puso de moda el cine de samuráis, que viviría una edad de oro en los años siguientes. Una curiosidad, los expertos sostienen que Los 7 samuráis es la primera película en la que un grupo de héroes, cada uno con características y habilidades distintas, se une para llevar a cabo una misión. Es decir, eso que hoy vemos a menudo en las películas de los Vengadores, el Escuadrón Suicida o los X-Men. Los 7 samuráis ha tenido algunas versiones occidentales. Jules Briner la vio en el cine, y aquello daría pie al western Los 7 magníficos. Me pareció uno de los mejores westerns de todos los tiempos, solo que hecho por los japoneses y en japonés, pero en su forma, en su estructura, era un western ideal. Cuando salí del cine y llegué a casa, llamé a mi abogado en Tokio y le pedí que comprara los derechos de Los 7 samuráis. Los 7 magníficos, que tendría un remake en 2016 y una adaptación a la ciencia ficción en los años 80 con Los 7 magníficos del espacio, además de una serie de televisión. Incluso la historia fue llevada al cine de animación en los 90 con Bichos, la película de Pixar en la que los aldeanos eran una colonia de hormigas, los bandidos una banda de saltamontes y los samuráis una troupe circense de insectos. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. En nuestro repaso semanal a las canciones ganadoras del Oscar, hoy nos detenemos en la ceremonia de 2011. We Belong Together, de la película de animación Toy Story 3, se hacía con la estatuilla. Estaba compuesta e interpretada por Randy Newman, un músico, sobrino del gran compositor Alfred Newman y primo de los también compositores de cine Thomas y David Newman, que ha sido siempre un habitual de las nominaciones musicales a los Oscar. We Belong Together era su 20ª candidatura a lo largo de su trayectoria, y antes solo había conseguido un premio, el que ganó por la canción de la película Monstruos S.A. We Belong Together de Toy Story 3 era una canción muy a su estilo, con esa mezcla de blues, ragtime y rock and roll que ha hecho célebre a Randy Newman en el mundo de la música. Y con ella os decimos adiós por esta semana. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez, que somos quienes hacemos Sucedió una noche, con Pascual Gozálvez echando una mano en las voces. Hasta otra. Tell me that I don't care, 'cause I do.
tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it when we're apart. We belong together. We belong together. Yes, we do. You'll be mine forever. We belong together. We belong together. You know it's true. It's gonna stay this way forever. Me and you. If I could really talk to you, if I could find a way, I'm not shy. There's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. And I bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. 'Cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. It's gonna be this way forever. We belong together. We belong together. Honestly, we'll go on this way forever. You and me. You and me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.